Hola a todos jóvenes, bienvenidos a conocer la última casa o quizás la primera dependiendo cómo te llegó este video. Saludos a todos, si no conoces este canal, yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y nos dedicamos a varias cosas en Cota Paredes Arquitectos. Nos dedicamos al diseño, a la construcción, a la educación y al contenido, a compartir con ustedes contenido de calidad, completamente educativo y especialmente de arte y de arquitectura. Y el día de hoy tenemos el privilegio de llevarles a ustedes una de las obras de Fran Silvestre Arquitectos, que son una de las grandes inspiraciones en el trabajo de Cota Paredes Arquitectos y en el trabajo, estoy seguro, de muchos despachos de arquitectura, no solamente de México, sino de todas partes del mundo, porque la influencia de Fran Silvestre Arquitectos en la arquitectura contemporánea es algo innegable. O sea, el nivel de simplicidad, el nivel de exquisitez, ¿verdad? Porque la arquitectura tan pensada para que todo quede tan integrado y que luzca tan sencillo es exquisito realmente, ¿no? Y las personas como ustedes que están en este canal, que ya están enamorados completamente de la arquitectura, saben a qué me refiero. Así que bienvenidos a este banquete de arquitectura. Estamos en unas casas muy especiales de Fran Silvestre. Fran Silvestre se ha especializado en la vivienda. La vivienda yo creo que es uno de los géneros más hermosos de la arquitectura, ¿verdad? Porque es donde todos habitamos, es el nido, es la cueva, es el espacio que nos pertenece, ¿verdad? A los humanos. La oficina no nos pertenece, ¿verdad? La escuela no nos pertenece, las calles no nos pertenece ese lugar donde nadie nos puede correr, es nuestra casa. Por eso yo creo que es tan potente, ¿no? Y por eso tantas personas les encanta ver estos videos, porque la casa es el espacio que nos une a todos como especie. Y lo bonito de este canal, lo bonito de esta serie de obras ajenas, es que podemos ver cómo habitan en todas partes del mundo. Ya los hemos llevado a Japón, los hemos llevado a Portugal, a España, los hemos llevado por Europa, por Jerusalén, los hemos llevado por América, ¿verdad? Hemos visitado arquitectura en Colombia, en Guatemala, en Honduras, hemos visitado ya también en Argentina. Los que nos sigan desde hace mucho tiempo saben que estuvimos por allá en Sao Paulo, en Brasil, hace muchos años, en el 2017. Así que estamos tratando de llevarles las mejores arquitecturas muy diversas, de muchos estilos diversos, porque la arquitectura es infinita, como pueden saber. Como la música, como la cocina, las combinaciones son infinitas. Y en la arquitectura, como en todo, ya todo está escrito, ¿verdad? Dice el Eclesiastés que todo existe y ya todo se creó desde tiempo atrás, que no hay nada nuevo bajo el sol, dice el Eclesiastés. Y me encanta por eso, porque son estas máximas tan atemporales que nos sirven en cualquier situación y en cualquier siglo. Ahora esta casa, a diferencia de las que vimos, si volteamos un poco hacia el lado izquierdo, vamos a ver que las casas están dispuestas. Por favor, volteen hacia el lado izquierdo. Las casas están dispuestas dentro de una parcela jardinada y podemos ver las distintas tipologías que han desarrollado en Fran Silvestre Arquitectos. Pero como estamos en una parcela, pues también quizá bastante natural, no voy a decir rural, pero pues sí se siente un poco pues esta zona más hacia las afueras de una ciudad muy urbanizada. En esta casa el terreno baja, ¿verdad? Fíjense cómo tenemos una ladera en donde en pocos metros, quizá en 6 metros, bajamos pues casi 3 metros, ¿verdad? Entonces, si se fijan, aquí vemos cómo corta la ladera y la casa ahora la van a empotrar hacia el nivel de desplante más bajo, pero sin necesidad de generar muros de contención. Por eso la ladera aquí hacen un corte un poquito suave, que no se sienta tan abrupto, no se necesita el muro de contención. Para eso sirve también mucho el pasto. El pasto cohesiona la tierra, sin el pasto quizá la tierra se podría desgajar muchísimo más. Entonces el pasto nos ayuda como si fuera una red, ¿verdad? Como si fuera una malla a que la tierra se apoye mucho más, ¿no? Pero es muy interesante porque vimos las casas desplantadas sobre lo plano y ahora vamos a ver la casa desplantada en un nivel más inferior.
Acompáñenme, jóvenes. Fíjense, veamos la arquitectura como si fuéramos pintores, ¿verdad? Veamos colores más que materiales. Porque el material, pues obviamente puede ser distinto, ¿no? El material que tenemos, estas resinas plásticas, que si se fija son paneles que van y se van integrando dentro de una retícula metálica. O sea, la construcción de estas casas no son muros de mampostería, que el muro de mampostería, pues sabemos que son elementos de bloques, que pueden ser de hormigón, de concreto, que pueden ser de ladrillo, de tierra, de barro. Esto no son muros de mampostería, estos son estructuras metálicas, como si fueran jaulas, que después van a llegar los arquitectos con distintas capas, como si fueran sándwiches, en donde tenemos el jamón, tenemos la lechuga, tenemos el tomate. Entonces cada una de estas capas funciona para algo. Aislantes acústicos, aislantes térmicos, ¿verdad? Contra incendios hasta llegar, ¿verdad? De repente a la capa exterior, a la piel exterior, que como hemos visto también ya en estas casas, en esta serie que estamos haciendo en España y Portugal, hay dos tipos de fachadas cuando llegamos con los paneles sobre los muros. Fachadas ventiladas, que se les llama. Ventiladas, ¿por qué? Porque tenemos un bastidor que puede ser de metal, en donde hay un espacio entre el bastidor y la capa exterior de la piel de la arquitectura, donde ese espacio pues permite ventilación, ¿verdad? Y hay otro tipo de piel en donde llega ya el recubrimiento y se coloca con morteros, con arcillas hacia el muro. Entonces, esta arquitectura es de una fachada ventilada. Y algo muy interesante de este tipo de casas, que si se fijan, estamos viendo planos, arquitectos, ¿verdad? Estamos viendo planos, no vemos puerta y luego muro y luego un muro y luego una ventana. No, aquí simplemente es un plano. Un plano es una pieza completa de piso a techo en donde todo es vidrio, ¿no? Entonces, y si se fijan, hay mucha tecnología detrás de estas casas. Si se fijan, no se puede ver completamente, ¿verdad?, la transparencia hacia el interior. Pregúntense por qué. Por la tecnología del vidrio. Es una tecnología que te permite reducir el calor. Entonces, por eso tiene un porcentaje de reflejo. ¿Para qué? Para que el calor rebote, ¿verdad?, y no ingrese completamente hacia el interior de la vivienda. Entonces, el acceso a estas viviendas es por las ventanas. Algo que no es muy común, ¿verdad?, en la arquitectura doméstica. Pero aquí, como estamos hablando de una nueva arquitectura, una arquitectura que se asemeja más a una máquina, porque se produce en un sistema controlado, repetición, en donde vamos ejecutando cada vez mejor y mejor y mejor su casa, pues eso nos genera que los elementos como las puertas puedan ser las ventanas también. Fíjense, ahora en esta casa, como todas son muy similares, ¿verdad? Son plantas completamente libres, en donde tenemos estos centros que nos ocultan las estructuras. Aquí detrás de estos, fíjense, por eso este panel llega hasta el techo, ¿verdad? Si se quedan ahí un poco, van a ver cómo aquí adentro está una columna, por eso no llega hasta el techo. Aquí adentro hay otra columna, por eso no llega hasta el techo. Y donde no hay columnas, podemos tener esas separaciones, que adentro pues tenemos áreas de almacenamiento. Podemos tener cuartos sépticos, podemos tener el refrigerador, podemos tener la lavadora, la lavavajillas, en fin, todo esto es un mueble, un eje de mobiliario, ¿verdad?, que les digo yo a los estudiantes para que se entienda cómo el eje, o sea, el muro es un mueble, ¿no? Aquí la puerta te esconde el horno, el microondas, cajones. Esta misma isla, con este material, te resuelve tanto área de almacenamiento como un área de desayunador. En vez de tener la típica isla que está con una cubierta pequeñita por fuera, esto ya empieza a mezclar, ¿verdad? Esto ya se empieza a volver como una mesa, mucho más que una isla, ¿verdad? Y pues lo que les decíamos, ¿no? El minimalismo, la elegancia, como pareciera que todo es el mismo material, baja, se vuelve la tarja, ¿verdad? De repente aquí la parrilla pues se ve un poco más por el color negro, pero al mismo paño, ¿verdad?
Esto es muy interesante, cómo respetan el paño de la cubierta para que se sienta una integración completa. Vean, por ejemplo, la campana. A muchos de las personas les gusta que las campanas se vean, ¿verdad? Como si fuera un objeto que hay que lucir, pero la sofisticación no es lucir, ¿verdad? Sino uno saber que lo tiene, pero sin que los demás se enteren. Entonces, aquí está una campana súper buena, con extracción, que funciona, pero no la vemos. Esa es la sofisticación, el tenerlo, pero no demostrar que lo tienes. Y ahora, otra vez, fíjense cómo tenemos dos pasillos que si se colocan un poco en la esquina, se va a percibir mucho mejor. Volteando hacia ambos extremos, tenemos un pasillo que yo puedo caminar alrededor de la casa y que nos genera pues una arquitectura muchísimo más dinámica, ¿verdad? Es más lúdica, ¿verdad? Porque te invita a descubrirla, a recorrerla de distintas maneras. Eso es algo muy bonito que tienen estas casas. Y siempre las medidas al mínimo óptimo, ¿no? O sea, esto es un pasillo que probablemente 1 metro y no mucho más. Y ya luego no sabes, eso es lo bonito, porque no sabes dónde hay puerta. Es como si fuera una casa de James Bond, en donde quizá tocando algo, de repente sale un elemento que no te esperabas. Y vean esto. Los cuartos de lavado han ido evolucionando a lo largo de las épocas hasta convertirse ya en elementos sumamente discretos que no nos quitan mucho espacio. Por ejemplo, yo aquí pues, puedo guardar productos, que la escoba, o sea, todo lo que se pueda aprovechar en estos espacios se aprovecha. ¿Ah? De este lado, lo mismo, fíjense, aquí se guardan las calderas, ¿verdad? Todos los sistemas mecánicos, todo está oculto dentro de estas cabinas. Vean los sistemas de las puertas, elementos muy sencillos que pareciera que no existen, ¿verdad? Solamente son resaques en los muros, pero ahí está una manija. Y de este lado, el espacio más amplio de toda la casa, que se aprovecha el tener una estructura de acero, porque el acero pues, es muy bueno tanto para la flexión como la compresión, bueno, quizá no tanto, pero el acero te permite los grandes claros. O sea, una viga de concreto que resiste este nivel de claros tiene muchísimo acero. O sea, los diámetros de las varillas tienen que ser demasiado para la proporción de acero en la trave o en la viga. Entonces, el tener estructuras de acero nos permite esto, ¿no? Nos permite claros que tienen 6, 7 metros sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de columna. Y pues qué belleza, ¿no? Como en los modelos de estas casas, de repente, cuando son más metros cuadrados, recordemos que las casas se nombran N200, N220, N300 en relación a los metros cuadrados de superficie techada. Porque siempre, cuando ustedes hablen con sus arquitectos o con sus ingenieros, siempre les vamos a hablar de metros cuadrados. ¿Qué es un metro cuadrado de construcción? Un metro por un metro por un metro por un metro de losa, como le decimos en México, o de forjado, como le dicen en España. Para ellos esto es forjado. Entonces, las casas, todos estos metros siguen siendo metros de construcción. Y vean qué bonito este efecto. Si se colocan de ese lado, apuntando para acá, van a ver cómo los arquitectos juegan también con la luz del sol, con estas persianas que se mueven y que en un punto pueden quedar completamente cerradas, como los vimos en algunas de las otras casas, o pueden abrirse en invierno, ¿verdad? Que lo que queremos es un poquito de calor en esos inviernos tan duros, tan fríos que puede tener Europa. Entonces la arquitectura necesita también captar el sur. Y de este lado, un elemento fundamental que son las piscinas. Las piscinas en Fran Silvestre parece que todas las casas de las New Homes las tienen. Son elementos que obviamente son para refrescarnos, para hacer ejercicio, pero al mismo tiempo generan reflejos. Las cáusticas que le llamaba el arquitecto Pablo Camarasa, que nos generan unos reflejos en el interior que empiezan a jugar cambiando, ¿verdad?, la percepción del espacio, porque te producen cambios para que la arquitectura siempre esté en constante dinamismo, flujo, movimiento, y va rompiendo la caja, ¿verdad? Ya deja de ser ese cubo perfecto y de repente empieza a tener una volumetría
muy elegante, ¿verdad? Porque el forjado tiene cierto ancho. Vean el claro que tiene esto. O sea, esto tiene 15 metros de ancho y no hay ningún tipo de apoyo. Eso lo logran porque es acero, ¿verdad? Aquí oculto detrás de los paneles hay una columna, por aquí viene una viga, para yo no necesitar ningún tipo de apoyo en esta gran terraza. O sea, son proezas estructurales que felicitamos siempre a los ingenieros porque ellos son los que realmente se les debe dar el crédito de la factibilidad de la arquitectura, ¿verdad? Porque una arquitectura hecha por un diseñador, pero no hecha por un ingeniero, estoy seguro que está hueca por dentro, ¿verdad? Que es un esqueleto con osteoporosis, ¿verdad? No se sostiene. Entonces, el esqueleto de la arquitectura es la ingeniería. Me encanta porque las casas todas están amuebladas ya con distintas casas de diseño para que las personas ya se las imaginen, ¿verdad? Porque cuando las casas no tienen mobiliario, la escala, las dimensiones pueden ser pues muy engañosas porque no tienes ninguna referencia. O sea, este espacio sin muebles, si yo les digo que tiene 10 metros, quizá me lo creen, ¿verdad? Pero quizá ya cuando ven la mesa, dicen, no, 10 metros no tiene, ¿verdad? O sea, si a la mesa le caben 4 sillas de cada lado, o sea, debe de tener un poco menos. Entonces, para eso es muy importante la escala. La escala, la proporción, nos indica, ¿verdad?, las dimensiones. Y otra vez lo que les comentaba, áreas de almacenamiento. Hay un canal muy bueno que deben de seguir en YouTube que se llama Never Too Small, que les mandamos un cordial saludo. Y las casas que aparecen en Never Too Small, siempre, pues fíjense el nombre, nunca es demasiado pequeño. Y lo que ellos hablan es de que en los espacios pequeños siempre se puede aprovechar todos los metros cúbicos. Y el área de almacenamiento, pues en un espacio pequeño adquiere muchísima más jerarquía, ¿verdad? Porque lo que necesitas es guardar tu ropa, guardar tus maletas, guardar tus juguetes, guardar tu herramienta. Entonces, estos muros se vuelven equipos. Aquí está todo, ¿verdad? Como lo veíamos del otro lado, donde veíamos los calentadores del agua, aquí están los circuitos, aquí está todo el cableado de la casa, pero ustedes, cuando cerramos las puertas, estamos en la sala más elegante del mundo y nunca se imaginarían que allí está el centro de carga. Y del otro lado, si me siguen, vean detalles como esto, ¿verdad? Muchas veces tenemos, pues no sé, clientes que les gusta que resalte, ¿verdad?, el apagador y que quiere que tenga un color diferente porque si no, no se ve y ¿por qué lo estoy pagando y no se ve? Pues eso es lo más elegante que puedes hacer, ¿verdad? Pagar algo que no se vea, ¿verdad? Un elemento que pasa desapercibido probablemente es mucho más costoso que un elemento tradicional de madera que se va a ver ahí. Y el baño pues sigue con toda esta estética, si pueden asomarse. Vean, la gama de materiales es muy reducida. O sea, estamos viendo el acero inoxidable, el blanco en las cubiertas, el blanco en los muebles de baño, este piso de linóleo gris, muy elegante también, y no mucho más, ¿verdad? Todo perfectamente cuidado. Y ahora veamos la escalera. La escalera es una lámina que va rolada y que se le aplica este acabado, esta pintura vinílica que se siente como plástica y que nos ayuda a que no se marquen mucho las huellas y que tengas esa continuidad muy elegante del material. Y fíjense cómo no hay soclos. Esto es algo de los elementos que, lo mismo, ¿verdad? Tratamos de ocultar los soclos porque son elementos en la composición y queremos hacer una arquitectura de la síntesis en donde no haya elementos. Entonces, pues lo único que hacen es bajar con este panel, no choca, dejan una superficie libre que después colocan pues un perfil de aluminio negro para que no se le vea la profundidad y eso te resuelve el zoclo. Y si vemos de ese lado hacia acá, pues la distribución es muy sencilla, ¿verdad? Fíjense las líneas. 1, 2, 3 líneas. El límite ya son la recámara y un par de líneas más son baños, vestidores y las recámaras. O sea, no hay pasillos en diagonales, no hay pasillos desperdiciados. Aquí el área de circulación, este pasillo me sirve para entrar aquí. Este pasillo me sirve para entrar acá. Este pasillo me sirve para circular hacia las piezas de allá.
Y si se colocan por favor de ese lado, este pasillo, fíjense cómo crece. En lugar de estar hasta este límite, con una puerta aquí, se recorre la puerta, se coloca aquí y eso nos da un ingreso nuevo. Entonces, de este lado se genera el baño completo de las recámaras secundarias, ¿verdad? Porque es compartido. Entonces tenemos lavamano, una cubierta muy grande, espacio de sanitario y espacio de regadera. Sumamente cómoda, 95 centímetros probablemente, no necesitamos más, en un ancho de aproximadamente 1,60. O sea, es un baño muy eficiente, muy cómodo, y me encanta la planta arquitectónica porque no se desperdicia realmente nada. Imagínense ustedes un carro en donde se desperdicia un espacio y que no sirva para nada. O sea, eso es impensable, pues. En un carro todos los centímetros y los milímetros cuentan, ¿verdad? Si no hay algo que un botón, pues es un espacio que por abajo está pasando algo que te impide utilizarlo. En esta arquitectura es igual. Fíjense cómo entramos por el closet. Todas estas son puertas para aprovechar closet, área de almacenamiento. Y de este lado, una recámara muy cómoda, prácticamente 350, ¿verdad? Un poquito menos, por como por 3, ¿verdad? Más o menos, 3 metros en este sentido. Y lo mismo, ¿no? O sea, ustedes dirán, oye, pues es que es un vidrio de piso a techo y ¿cómo voy a abrir? Pues así, o sea, es una ventana de una gran tecnología para que todo ese muro sea vidrio. Y la ventilación es pasante, ¿no? ¿Qué significa la ventilación pasante? Que la ventilación pasa en ambos extremos, ¿verdad? De la edificación. Y para protegerme, me colocan este vidrio para que yo no pueda salir, no me pueda caer, pero que pueda existir el balcón o la ventana completa de piso a techo y no tenga que tener yo aquí un muro que me corte con el concepto de los planos completos de la fachada. Y fíjense lo que cambia el ruido, ¿verdad? O sea, estos vidrios es una tecnología tan buena que te reduce la mitad del ruido de tu interior. Entonces, si tú estás construyendo una tipología de hotel, de cuartos, de visitas, en donde lo que necesitas es silencio para tus huéspedes, hazme caso e invierte en una buena ventana. Porque si inviertes en una ventana económica, vas a gastar dos veces. Vas a gastar en la primera ventana que tus huéspedes se van a quejar del ruido y vas a gastar el doble después en una ventana mucho más, quizá el doble de cara, entonces terminarás gastando el triple. Así que mejor gasta eficientemente desde el principio y quítate ese problema a futuro, que créeme que llegará. Y de este lado lo mismo, ¿no? Habitaciones en los cuatro extremos, como si fuera un Lego, respetando los ejes, los mismos principios. Fíjense cómo toda la ventana es un muro, ¿no? No hay, no hay una división aquí, no hay una división acá, no son tres piezas que se ocultan por acá. No, aquí es una sola que trabaja perfecto. Por eso hablamos de minimalismo, ¿verdad? Porque llegar a esta solución, simplemente la persona que hizo la patente, ¿verdad? De la tecnología de esta ventana, les puede decir lo complicado que fue llegar a esa tecnología para que tú veas una ventana tan sencilla como solamente un rectángulo. Y del otro lado, lo mismo, ¿verdad? Fíjense cómo estos resaques, si se colocan desde la esquina, esos resaques nos hablan del sistema de enfriamiento, ¿verdad? Allá atrás está una máquina que produce el aire frío, por eso las puertas no llegan hasta el techo. Y de este lado tenemos el área de almacenamiento. Entonces, ahora ya pueden ver el truco, ¿verdad? Aquí atrás, esta es una pieza que se quita para darle mantenimiento al sistema de aire acondicionado, pero yo tengo área de almacenamiento en la parte de abajo. Entonces, todo se puede aprovechar con un poco de diseño. Entonces, ahí, bueno, quizá no un poco, hay mucho diseño
para que exista el aire acondicionado y al mismo tiempo el closet. Ya tenemos áreas de largos, entonces todo está perfectamente pensado. Aquí si encendiéramos las luces, recordemos que todo este techo es una tela, aunque parezca que es sólido, es una tela muy tensada, muy perfecta, quizá con hilos tan delgados o estos hilos sintéticos, ¿verdad? Que no se ven, pero aquí los arquitectos juegan con la iluminación. Si se fijan, no hemos visto una sola luminaria, ¿verdad? ¿Dónde están las lámparas? ¿Cómo se ilumina esto? Pues se ilumina con tiras de LED en estos espacios de separación entre las puertas y el techo, luces indirectas que no nos molesta, o lámparas que funcionan como lucernarios, como lo vimos en otras de las casas de las New Homes, donde ya encendíamos el falso lucernario que se ilumina completamente un hueco del ancho de esta escalera y se ve espectacular. Y ahora les hablo a mis propios clientes. Señores, fíjense, esto es una recámara que entras por el vestidor y vean qué elegante se siente. Y la parte importante pues es esto, ¿no? El que las puertas de los closets sean así de limpias, ¿verdad? Que las jaladeras sean así de sutiles, ¿verdad? Que no saltan a la vista. O sea, esto pareciera que es un muro. Y si se fijan, no toca el techo las puertas del closet, porque por ahí sale la luz. Esa es una iluminación indirecta que nos pega de rebote. Y otra vez, ¿no? Los remates cuando uno camina viendo hacia el exterior, todo es un plano completo de vidrio que nos conecta con el verde del paisaje que nos rodea, pues que es una maravilla. Y aquí ya podemos ver la recámara principal, ¿verdad? Con una dimensión muy generosa, un muro cabecero que te cabe una cama king size y que todavía nos queda un muy buen espacio para circular alrededor. Y todo es un área de almacenamiento. Entonces realmente tienes un closet que mide 7 metros, ¿verdad? Porque empezó en donde arranca la puerta y si se van para este lado, hasta atrás, pues van a ver que esa distancia entre ustedes y yo es más o menos de 7 metros. Entonces al final tú tienes 7 metros lineales de closet, que no es poco, y de este lado todavía tienes un poco más. Entonces al final los arquitectos, en lugar de darle pues, un ancho muy grande a esta pieza para que fuera el vestidor, lo aprovechan con el mismo muro. Y ahora sí, el espacio se lo dan mejor al baño. Lavamanos, un lavamanos completo, muy amplio, sanitario y regadera. Las soluciones son realmente exquisitas, jóvenes. Si se fijan, si hacen un poquito para atrás, lo mismo, todos los muros, área de almacenamiento. Todo este paño prácticamente, si se fijan, todo es un gran closet. Aquí estamos entrando a otras recámaras secundarias. Entonces todo este eje, si estamos viendo la planta arquitectónica, ojalá que sí, se van a dar cuenta que el muro es ancho, ¿verdad? Porque está ocultando no solamente el muro de carga, sino también elementos de almacenamiento. Y por si fuera poco, todavía tenemos del otro lado, ¿verdad? Todo este espacio, área de almacenamiento por acá. Ya esta es una recámara secundaria, por lo tanto la presentan con una cama individual, un escritorio, y pues aquí seguimos, ¿no? Con todo el espacio de almacenamiento, muy sencillo, cajoneras amplias, de 1,20 m probablemente, y área de colgado, ¿no? En lugar de tener muchas cajoneras cortas o angostas, generar una sola cajonera que otra vez nos habla de lo mismo, ¿no? Nos habla de la simplicidad, de hacer uno donde antes eran dos. Pues jóvenes, si les parece bien, nos despedimos de este lado. Con esto cerramos la serie de las New Homes de Franz Silvestre Arquitectos. Les agradecemos muchísimo a todo el despacho, a todos los que forman Franz Silvestre Arquitectos, al March de Valencia, a Pablo Camarás en especial por permitirnos grabar estas casas,
aún con el ausente. De verdad, muchísimas gracias. Es un privilegio para nosotros compartirles algunas de las mejores arquitecturas del mundo, jóvenes, porque definitivamente, como les comentaba, Fran Silvestre está en el top 20 de la arquitectura contemporánea, sin lugar a dudas, está influyendo en la arquitectura de todo el mundo con esta con esta racionalidad, esta sofisticación en las soluciones y con este avance, con este avance tan vanguardista, pues también en la tecnología y en la fabricación de las casas, que es algo que se viene muy fuerte en este siglo XXI y que ellos ya pues, son precursores, ¿verdad? Pues son punta de lanza, ¿verdad? En toda esta corriente de arquitectura que busca la industrialización. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes desde Valencia. ¡Adelante!